Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una nueva sesión acá en Alma Terapias de Sanación. Como todos los sábados de verano nos hemos juntado a las 9 de la noche en nuestro nuevo horario. Y hoy quisimos abordar un tema, si bien pareciera ser que se comenta más comúnmente de lo habitual, pero sentimos que era necesario poder conversarlo con una altura de mira diferente, con una terapia diferente y con una puesta de conciencia también un poco más abierta. Si bien es cierto, siempre a través de las comunicaciones, la publicidad, siempre nos orientan a poder donar nuestros órganos, que es el tema de hoy. Va a ser la pérdida de algún órgano que hemos tenido, ya sea por alguna enfermedad, por ejemplo, un cálculo de la vesícula o derechamente un trasplante de órganos. Como mencionaba anteriormente, la publicidad, las comunicaciones, en salud siempre se ha hablado de que uno tiene que ser donante. Se promueve mucho la donación de órganos. Pero aquí también queremos tocar temas que son relevantes tanto como para el donante como para la persona que lo está, el receptor del órgano. Así que para comenzar le damos la bienvenida a Natalie, que nos acompaña como siempre todos los sábados. Para partir, como rasgos generales, ¿en qué consiste un trasplante de órganos? Buenas noches primero. Mira, quisiera pedir un favor. Voy a tratar de cambiar lo que está en pantalla porque para nosotros es un poco molesto, así que me voy a acercar un poquitito para cambiar una. Ahora sí. Bueno, como les decía, buenas noches. Bueno, principalmente el tema del trasplante de órganos, como bien lo menciona Felipe, tiene que ver con varios factores, principalmente con factores emocionales que nos acompañan en un proceso súper doloroso. Porque de alguna manera cuando voy a hablar principalmente del tema de los trasplantes en esta ocasión. Y bueno, es tan doloroso porque obviamente hay dos familias, poniéndolo en ese, al menos dos familias, que están viviendo una situación muy compleja, en una situación de agonía en el fondo de algún familiar o de algún ser querido. Esto implica a un receptor y a un donante. Entonces, si nos planteamos y nos paramos en esa vereda, es difícil ponernos en los zapatos de la familia, por ejemplo, del donante, de que tiene que tomar una decisión muy compleja. Es una decisión que finalmente se debe dar, por entendida o no, en el momento previo. Hay muchas personas que aquí en Chile se hace una firma en el registro civil desde hace un tiempo esta parte, en el carnet de identidad, en donde te asegura si eres donante o no, que es una decisión personal finalmente. Sin embargo, cuando la familia toma la última decisión, no es necesariamente el donante en sí mismo el que está decidiendo si es donador, valga la redundancia, o no, porque recae esta tremenda decisión en padres, hermanos, esposos, etcétera, etcétera, hijos. Entonces yo creo que es una decisión principalmente que debe conversarse en familia, que debe tenerse en cuenta cuáles son los riesgos y cuáles son en el fondo las consecuencias que va a traer para todas las familias involucradas en el proceso. Hay que tener súper en cuenta que cuando un órgano es donado, el órgano no puede tener pérdida de sus funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano no debe estar muerto. Si la persona a la que se le extraen los órganos para poder ser donados y que un receptor los reciba, esta persona efectivamente está con muerte cerebral, pero su cuerpo aún tiene funciones vitales. Entonces, en teoría, esta persona aún está, entre comillas, viva, sin funciones
cerebrales. Sin embargo, el corazón late, los pulmones funcionan, por eso es que cumple con los requisitos para ser un donante. Y esa es la difícil decisión finalmente familiar de aquellas familias que tienen que tomar esta decisión y decir, ok, sí, acepto donar órganos de este ser querido o no. Uh-huh. Eso es lo más relevante, creo yo, porque muchas veces falta un poco de educación de parte de las entidades correspondientes, las cuales se le explica a la gente que la persona que va a ser el donador de órganos, como decías tú, tiene una muerte cerebral, pero sus órganos vitales siguen aún funcionando. Exactamente. O por lo menos la mayoría de ellos. Por lo tanto, es una decisión que se debe tomar a conciencia, respetuosamente, tanto a la persona que quiere donar como a la que no quiere donar. Uh-huh. Porque siento yo de alguna manera que se crucifica a la persona que no quiere ser donante, o que de alguna otra manera se obliga a la donación de órganos, entre comillas, ¿Como por campañas? Por campañas, claro. Pero es importante saber que al donar el órgano, uno está entregando un acto de amor que yo creo es invaluable. O sea, está entregando la vida de un ser querido a otro para que pueda seguir viviendo, y la parte de él también sigue viviendo en él. Claro. Yo creo que lo más importante es poder hablarlo en familia. Es por eso que creo también que, si tú piensas relevante, poder tocar estos temas con nuestros hijos, con un hermano, con un papá, con una mamá. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Mira, un poco como mencionaba recién en la pregunta que me hiciste antes, yo creo que lo primordial, como bien tú lo planteas, es tener una discusión respecto a la postura frente a esta situación. Si bien es cierto, como familias es importante que uno esté al tanto de las decisiones que toman el resto de las personas con las cuales uno convive, con las cuales uno tiene cierta relación sanguínea, porque evidentemente desde ahí va a ser más fácil poder decidir si, por ejemplo, se accede a una donación o no. Sin lugar a dudas, igual yo creo que más allá de que si se converse o no, la última decisión debe ser 100% tomada por la familia, y de cierta manera también considerando cuáles son, vuelvo a insistir, las consecuencias que trae esto a nivel más emocional. Yo quiero recalcar un poco ahí, porque de alguna manera, por más que, insisto, el cuerpo que entrega el órgano no es un cadáver, sino que solo está con muerte cerebral, se debe entender de cierta manera que es extender, a ver, planteándolo desde las campañas, que no estoy diciendo que estén mal, porque me parece muy bien, digamos, desde el acto de amor de poder donar vida también a otro ser humano. Entiendo también que es difícil pararse en la situación de poder decir hasta qué punto yo soy capaz de darle vida a otro, entre comillas, quitándole a mi familiar, a mi ser querido. Entonces, esa de pronto es una gran disyuntiva que pueden tener en consideración y que pueden vivir las familias de estas personas que están ofreciendo gentilmente, amorosamente, un órgano. Una oportunidad de vida. Una oportunidad de vida, absolutamente. Yo creo que tú lo defines muy bien. Entonces, desde ahí, esas son las consecuencias que se viven. Familiarmente hablando, hay mucha culpa, hay mucha desolación, hay mucha desinformación respecto a los procesos que se viven en cuanto a esta situación. Entonces, es importante recalcar, es importante el apoyo emocional, es importante el apoyo familiar. Por eso que cuando tú me preguntas si es necesario conversarlo, yo diría que más que necesario es vital. Es lo primordial de esta situación, entablar una conversación familiar y establecer en el fondo cuáles son
los límites respecto a ciertas decisiones o cuáles son las decisiones que sí o sí quiero que se hagan respecto a mi cuerpo cuando yo ya no pueda decidir sobre él en el fondo. Uh-huh. Y entrando un poco más en materia del tema de hoy, que nosotros quisimos enfocarlo principalmente en la terapia de vida pasada. Así es. Por lo mismo que he sabido que cada órgano tiene una memoria, tiene su esencia vital, ¿no es así? Uh-huh. Por lo tanto, una vez que nosotros perdemos un órgano por X tema o donamos un órgano, parte de mi alma también se fragmenta al entregar ese órgano. ¿Es ahí? ¿Pierdo un trozo de mi alma? Mira, yo creo que como para ir, como bien dices tú, entrando en el tema y estableciendo ciertos parámetros al respecto, creo que principalmente hay que tener en consideración que el trasplante de órgano o la pérdida o la extracción de un órgano o incluso la donación de sangre en TBP no es un trabajo de los más comunes, diría yo. Ahora, si bien es cierto, ocurre, yo creo que por eso también es importante que nosotros hoy día quisimos hablar respecto al tema, porque pasa, porque hay personas que de alguna manera les ha tocado vivirlo, ya sea, digamos, como receptor o como donante. Yo sé que me voy a adelantar quizás un poquito, pero la TBP tiene un montón que hacer también ahí con los receptores y eso es importante abordarlo. Ya, entonces no me voy a adelantar tanto. Pero sí, como me decías tú, efectivamente, mira, hay muchos estudios, porque hace unos años atrás tajantemente se respondía que no había relación respecto a los órganos con que, por ejemplo, pudiesen transformar la personalidad del receptor o transformar los gustos o de pronto cambiar ciertas como cosas súper sensibles respecto a lo que el donante tenía como intereses. Sin embargo, hoy día existen varios estudios, como te digo, que demuestran de alguna manera lo contrario, que cada órgano tiene memoria, que cada elemento que hay en nuestro cuerpo tiene una función especial, no solo desde lo físico, sino que también desde lo emocional, desde lo energético. Y obviamente cuando impactamos en ese ámbito, tenemos que tener en consideración varias cosas. Principalmente cuando se trasplanta un órgano, a veces hay rechazo del órgano desde el cuerpo. Pero muchas veces el rechazo no es físico, sino que puede ser incluso energético. Y eso es importante también abordarlo. ¿Cómo se aborda? De manera bien específica, como con rituales y cosas como más así, pero para no escaparme un poco tanto de la pregunta, hay un doctor que tengo por aquí mi torpeo porque el apellido no me acordaba, el doctor Pirsad, es un psicoinmunólogo estadounidense que de alguna manera él recibió un trasplante de corazón y durante más de 30 años ha trabajado con otros trasplantados. Él escribió un libro de alguna manera que habla del código secreto del corazón. Y lo que habla él en este libro es que de alguna manera el corazón, más allá incluso más digamos que el cerebro, tiene antecedentes mucho más energéticos, mucho más emotivos que pueden recibir con el receptor del donante. No sé si se entiende la idea, o sea, sí. Cosas que gustos, ideas, percepciones, incluso afectos que pueden tener los donantes podían ser traspasados con este órgano al receptor. Sin embargo, también es súper importante y no significa que al ser trasplantado de un órgano tú te vuelvas el donante. O sea, no es que te transformes completamente. Energéticamente, claro, te queda un pedacito del donante. Entonces, cuando hablamos de la fragmentación que tú me preguntabas, efectivamente, cuando sacamos algo de nuestro cuerpo energético, nuestra alma de alguna manera se fragmenta. Se producen atrapamientos y un montón de otras cosas, digamos, que desde la TBP trabajamos.
Y eso significa, muchas veces, si no se hace el trabajo correcto desde lo energético y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, terapia de vida pasada, este órgano puede seguir alojando energía vital del Aunque donante. aunque el donante lo haya decidido así, como un acto de amor, Sí, aunque es necesario que él tenga su limpieza energética. de todas maneras, porque por mucho que yo haya decidido, por ejemplo, ser donante, o que yo haya decidido, por ejemplo, donar sangre, Uh-huh. Que es algo, es un acto mucho más común de pronto que el tema de la donación de órganos. Claro, es una decisión consciente, es una decisión que de alguna manera tu cuerpo físico, tu mente la está tomando. Sin embargo, la energía no siempre se condice con estas decisiones. Entonces es importante también cortar lazos energéticos con eso que está saliendo de ti, que tú le estás entregando a un otro desde el gesto de amor. Yo sé que más adelante, vamos a hablar del tratamiento ya más directo con TDP en pre y postoperatorio, pero es relevante también mencionar, entonces, según lo que tú estás diciendo, que se realicen rituales, ya sea como uno estime conveniente, para poder entregar ese órgano, esa parte de ti, esa energía. ¿Es recomendable hacer rituales? Sí, de todas maneras, yo creo que siempre es importante. Los rituales son súper simbólicos. De alguna manera, bueno, no por nada, digamos, hay especialistas que se dedican, por ejemplo, a la psicomagia. Nosotros acá en Chile tenemos un tremendo exponente de ese tema, entonces si le damos realmente la importancia, la validez al ritual que nosotros podemos entregar respecto a este tipo de intervenciones, es tal como lo describe el nombre, digamos, es mágico, porque llegas a cortar ciertos patrones energéticos, llegas a cortar ciertas conductas, ciertos lazos que de alguna manera pudiesen estar dando y entregando información para ambos lados. Entonces, por eso es importante generar esos cortes ahí específicamente en ello. Entonces es muy relevante realizar no solo un ritual al órgano que se está entregando a la otra persona ni al donante, sino también me imagino a la familia, también me imagino que esa persona que tiene que llevar el órgano también debería hacer lo mismo, ese médico que lo va a tomar y lo va a poner en el cuerpo de otra persona, o sea, lo mismo, y la familia de la otra persona que recibe también, o sea, es todo una cadena de amor energética que debe respetarse y debe tomarse en consideración. Sí, absolutamente. O sea, en condiciones ideales sería fantástico poder establecer ciertos rituales de cierre, de respeto, de traslado y de obviamente la recepción. Sin embargo, también se entiende que hay una premura de rapidez de realizar obviamente el trabajo lo más prontamente posible y de la mejor manera también. Pero yo creo que, no soy médico, evidentemente, pero en esos procesos igual creo que es súper importante el respeto que se genera frente a este tipo de situaciones que son literalmente de vida o muerte. Entonces, yo creo que es súper importante como normalizar los rituales en estos ámbitos. Sí, porque no necesariamente tiene que ser como me llevo el órgano, me pongo en una pieza, estoy media hora. No, puede ser durante el trayecto, hablar o mentalizarse en que... Claro, de todas maneras. O pedir permiso, por ejemplo. Claro. Pedir permiso al cuerpo energético del donante, explicarle un poco, mientras estoy haciendo la intervención, voy a entrar a tu cuerpo energético. ¿Qué es lo que debería hacerse, digamos, desde lo energético? Estoy hablando, no estoy hablando desde lo fisiológico, evidentemente, pero... Cada vez que nosotros hagamos una intervención o que seamos pacientes de una intervención, debiésemos pedirle permiso primero a nuestra energía y explicarle a nuestro campo energético que se va a abrir nuestro cuerpo físico, pero antes de entrar al cuerpo físico el bisturí pasa por nuestro campo energético. Entonces también está abriendo nuestra aura y de cierta manera está permitiendo también que otras energías ingresen a nosotros. Entonces, si nos vamos a ese punto, es súper importante en todo contexto, cada vez que haya una intervención. Hoy día, claro, estamos hablando puntualmente, digamos, de los trasplantes de órganos, de las extracciones, pero en todos esos ámbitos es súper relevante poder establecer e identificar en un otro que está siendo paciente, consultante, que todo esto, digamos, ocurre, que es importante abordarlo desde el respeto que genera también la energía y desde
necesidad que tienen también estas familias y este donante y este receptor de ser respetados y ser escuchados también en sus creencias, que no necesariamente tienen que ver con religión, sino que desde la espiritualidad de lo que están recibiendo o donando. Entonces, un poco como para cerrar, creo que es importante también hacer hincapié en que es bien relevante poder cerrar estos rituales y poder hacer el rito de cierre energético en el donante, por ejemplo, porque si yo no percibo como ser, de alguna manera estoy con muerte cerebral, pero mi energía está ahí deambulando en esa habitación, puede ser en un espacio en donde está cerca de mi cuerpo, porque puede que mi alma esté entrando y saliendo de este campo energético físico. Así es. Y si me extraen un órgano y no me explican, y probablemente a lo mejor yo no decidí donar, o de pronto sí, no lo sé, puede que mi energía se vaya en ese órgano y termine trabajando energéticamente en otro cuerpo, casi como una entidad, como entregando parte de mi energía a esta otra persona y habitando un poco también, cohabitando en la energía del receptor. Entonces eso es importante cortar en ambos sentidos. Por eso hablaba hace un ratito que los lazos entregan información para ambos lados. Es relevante lo que tú mencionabas sobre mencionarle a nuestro cuerpo, nuestro campo energético, que se va a hacer alguna intervención, porque me acordé del científico y también posteriormente chamán Jacobo Kimber, que fue una persona que era un científico abocado a lo que estaba haciendo, hasta que se atrevió a investigar y se fue a vivir a un lugar de México con una chamán, con la chamán Pachita, que era muy conocida en ese tiempo, y él vio, científico, o sea, con una mente totalmente científica, más cuadrada, con necesidad de tener pruebas con respecto a lo que estaba viendo. Se internó con ella y ella lo invitó a pasar a una intervención para sanar a una persona, y mientras lo estaba sanando, él vivenció como esta mujer, a través del campo energético, realizaba cirugías, no abriendo el cuerpo físico, sino abriendo el cuerpo energético. Pero era de tal magnitud el evento y la sorpresa de él, que él lo describía que efectivamente parecía una cirugía de cuerpo físico, pero efectivamente ella trabajaba solamente en su campo energético. Y después de la cirugía la persona estaba pero 100% bien. Entonces es relevante tener respeto, tener la conciencia de que estas situaciones no son aisladas. No más que aisladas, como anormales o casi de espíritu. Esotéricas. Claro, es algo que sucede, que hay que tomarle el peso a lo que se trabaja. Y es relevante también que, como decía, se tome conciencia de todos estos rituales y todo esto paso a paso que debe llevar una cirugía, una sesión así tan relevante. Puede suceder que algunas personas, tú mencionabas a un médico o psicoinmunólogo, que hablaba de su trasplante de corazón. Puede ser que una persona pueda conocer a alguien sin haberla conocido antes, por el hecho de tener un órgano, o sentir sensaciones más directamente relacionadas con el donante que con él mismo. Puede haber a ver, ¿cómo llamarlo? Una posesión en un trasplante o dentro de un órgano, que te haga sentir que te gustan cosas que antes no te gustaban, que te gustan personas que antes no te gustaban. ¿Puede pasar eso? Mira, como te decía hace un ratito atrás, está este psicoinmunólogo, pero también hay otros autores, específicamente, por ejemplo, Claire Silvia. Ella también fue receptora de un trasplante de corazón. Y al igual que el psicoinmunólogo, ellos recogen evidencias de otros trasplantados respecto a las
experiencias que han vivido posterior a estas intervenciones. Y desde ahí podemos reconocer, digamos, un montón de situaciones que se han ido modificando posterior a los trasplantes. Entonces, existe información, digamos, para ambos lados, que hay lugares que de pronto aseguran que el trasplante de un órgano no trae consigo, digamos, ningún patrón energético, por lo tanto no tendrías por qué recibir, por ejemplo, gustos musicales, o de pronto una persona que nunca comió chocolate, al ser trasplantada le encanta y tiene la necesidad de comerse un chocolate al día, por ejemplo. Entonces están estos dos polos, quienes niegan profusamente el hecho de no tener, digamos, ningún factor energético asociado. Y por otro lado están también estas investigaciones con personas que de alguna manera han tenido operaciones, intervenciones de trasplante y de cierta manera han tenido estos cambios energéticos, de gusto, que no tienen una explicación lógica de cierta manera. Entonces, desde ahí podríamos explicar que evidentemente hay factores asociados a la energía que cierto órgano como transporta de cierta forma desde un donante a un receptor. Entonces, si nos basamos en eso, hay órganos que tienen mayor carga energética que otros, por eso hablábamos ahí también hace un ratito del corazón, porque tiene un factor mucho más emotivo también asociado a esa carga energética que le traspasamos de una persona a otra. Entonces, pues, yo no sé si de pronto con un trasplante te puedas enamorar de alguien que aquella otra persona amaba, pero sí al menos establecer ciertos patrones, por ejemplo, de gusto, de ciertos, no sé, pues, gustos musicales, vuelvo a insistir, gustos alimenticios, que no de todo transformen tu vida, pero sí que de cierta manera vayan marcando un poco como la pauta que todavía existe energía en ese órgano de este otro donante. Vuelvo a insistir, esto también tiene mucho que ver con aquellos trabajos energéticos que no se han hecho previo a la donación de órganos. Ahora, voy a detenerme un poco en dos situaciones que ocurren, que también estaban ahí anunciadas a hoy, a lo que íbamos a hablar hoy, y tiene mucho que ver también con, por ejemplo, la donación de sangre y con la extracción de un órgano, ya sea porque el órgano, no sé, se enfermó, por un accidente, por la razón que sea. En esos casos no recibes energía externa cuando lo estás entregando. O sea, cuando estás, por ejemplo, donando sangre, no recibes energía externa. Como donante, claro. Y cuando te extraen un órgano tampoco. Pero sí, obviamente, ese órgano, por ejemplo, que es extraído por la razón que sea, también debe ser cortado con tu lazo energético ahí, porque evidentemente ese órgano pasa a ya no tener energía vital. O sea, aunque sea, por ejemplo, una operación por cálculo de la vesícula, esas piedras tan feas que salen, uno también debería cerrar y la vesícula misma, ese ciclo. Yo diría más que la vesícula, yo diría un poco más la vesícula, que tiene más energía vital, digamos. Los cálculos, claro, de alguna manera algo te están diciendo y algo está saliendo de ti. Sí, pero eso tú lo generaste, tú lo creaste. Es que claro, a eso voy. Algo está saliendo de ti, tiene otro tipo de energía, pero sí es importante siempre generar... No, pero voy a que aunque sea eso, uno debería eso mismo te iba a decir, cerrar rituales, generar el ritual y rituales de cierre. Sí, de todas maneras, porque como bien tú dices, es algo que está saliendo de ti, de tu propia energía, de todo aquello, digamos, que puedas estar como entregando, sacando de ti. Entonces, cuando hablamos de la donación de sangre, también tiene que ver muy parecido a lo que pasa con el trasplante de órganos. O sea, si bien es cierto, hay trasplantes de órganos que se hacen en vida, que no necesitas estar con muerte cerebral. Lo mismo pasa con la donación de sangre. Tú decides conscientemente querer ser donante, pero es importante desde ahí también, insisto, hacer este trabajo energético
cortar con esa energía y que esa sangre vaya no solo limpia, entre comillas, desde lo fisiológico que vaya a necesitar el receptor, sino que también desde lo energético, tanto para que esa información no se cruce. Y de cierta manera, cuando tu energía está en un elemento, en este caso, por ejemplo, la sangre o un órgano, tú también bajas energéticamente, te dispersas de cierta manera. Entonces, es necesario que tu energía se quede en ti, que tú te recargues y que evidentemente esa energía que solo te falta a ti para vivir, que es tu propia energía vital, habite en tu cuerpo físico que estás ocupando en esta experiencia terrenal que es la vida. Interesante el tema. Damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado, que nos han saludado. Estamos hablando sobre trasplantes, relación con la TDP, trasplante de órganos y pérdida de órganos. Ya hablamos también de que era recomendable tener ciertos rituales de la persona, del donante, médico, hasta el receptor y hasta el médico que hace la cirugía, incluso en las familias. Claro. Pero más de lleno, ¿qué se puede trabajar o cómo la TBP aborda este tipo de situaciones? ¿Tiene alguna herramienta para poder trabajar? La TBP, yo diría que como tal es la gran herramienta para poder trabajar estos ámbitos desde lo energético. La terapia de vida pasada no solo ayuda, digamos, a identificar un evento pasado, un evento traumático que no nos haya permitido, digamos, avanzar, sino que también en estos casos nos permite, por ejemplo, identificar si hay energías que estén ocupando nuestro campo energético, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, para trabajar en TBP es mucho más sencillo trabajar con el receptor para poder establecer ese límite, cortar este lazo energético que pueda existir todavía entre ese órgano y su donante, y obviamente en la relación que genera conmigo como receptor. Y por otro lado, también ayudar y permitir que desde la nueva incorporación de un elemento externo no se genere la situación de rechazo, que también es un duelo de cierta manera que se vuelve a vivir, es un dolor, es un riesgo, es un miedo asociado a, valga la redundancia, un nuevo riesgo de poner la vida en peligro. Entonces, todo eso sí es muy importante trabajarlo a través de terapia de vida pasada desde lo energético. Ahora, si bien es cierto la terapia de vida pasada ayuda un montón desde los planos energéticos, siempre es importante mantener controles con especialistas, con médicos, porque obviamente los factores fisiológicos, sobre todo en estos temas que son tan delicados, son súper relevantes mantener siempre en control. Entonces, si tenemos ambos puntos abordados, la terapia de vida pasada soluciona, por ejemplo, el corte de lazo, la recuperación de energía. Porque el receptor de pronto no solo está recibiendo un órgano externo, sino que también está sacando, le están extrayendo un órgano. Una parte de él. Exacto, entonces está perdiendo también energía personal. Entonces es importante recobrar esa energía, pero por otro lado también cortar si es que quedó algo de energía del donante, para que ese donante también pueda seguir su camino energético y reunirse al todo, digamos. Ahí quería llegar. Pero también absorber esa energía que pudo haberse ido con ese órgano que me extrajeron, digo, para poder ser receptor de un nuevo órgano. Tú hablaste del donante y más que nada el receptor en cuanto a TDP, pero del donante también se puede trabajar con la familia, Sí. Previo a la operación. ¿Hay alguna herramienta también en la terapia de vida pasada para poder reconfortar o apoyar un poco más este proceso? Sí, de todas maneras hay trabajo de vida pasada. Hay una herramienta que se utiliza mucho en estos casos, que es la revisión a distancia, que se utiliza un tercero, que no, evidentemente si un paciente está en riesgo vital con muerte cerebral y se está tomando la decisión de manera familiar, lo ideal es poder trabajar energéticamente con una tercera persona que pueda mencionarnos, que pueda hablar, digamos, respecto de lo que se está observando energéticamente.
Y es por ello que esta persona sirve como una especie de visor de lo que hay en el plano energético de este donante. Entonces en ese caso se trabaja con esta persona y esta persona es quien sirve de mediador, por decirlo de alguna manera, y nos ayuda a entender desde los planos más energéticos cuáles son las necesidades del donante, hasta qué punto, digamos, está de acuerdo o no respecto a estas decisiones y cómo se puede ir cortando los lazos energéticos. Yo quiero hacer una aclaración que hace un tiempo atrás me hicieron una pregunta respecto al tema de los lazos energéticos y creo que es súper importante aclararlo. Cuando hay lazos energéticos y se deciden cortar, ya sea en una relación, por ejemplo, de pareja, de hijos, de esta vida o de otra, no significa que estoy cortando con el amor, por ejemplo. Como Si nosotros, de los juramentos. exacto, si nosotros que somos pareja, somos esposos y decidimos cortar lazos energéticos de otra vida, por ejemplo, porque resultó ser una relación más tortuosa o estábamos en otros roles, no significa que con ese corte de lazo nosotros cortemos nuestra relación de esta vida, sino que todo lo contrario, que de alguna manera se fortalezca el lazo que en esta vida hay desde lo que en esta experiencia vital estamos viviendo. Entonces creo que es súper importante hacer ese hincapié porque muchas veces hay personas que en la experiencia de vida pasada te dicen, no, pero ¿cómo voy a cortar lazo si ahora es mi hijo, por ejemplo? O ahora es mi esposa. Y es relevante recabar ahí porque se aclara un poco que la relación que hoy en día existe en esta experiencia vital no va a ser modificada por aquel corte de lazo. Entonces, entendiéndole desde ese punto de vista, digo, para el donante es un poco lo mismo. Es cortar energía con el órgano vital, pero no hacer que ese órgano pierda su energía, sino que de cierta manera que tome la energía del receptor y que vuelva a vivir con ese receptor. Y creo también que es un tema súper importante mencionar que de alguna manera cuando esto ocurre, cuando hay algún trasplante de órgano, de sangre o alguna extracción de órgano, muchas veces está descrito en el plan de vida. Entonces eso también tiene que ver con lo que donante y receptor escribieron en sus planes de vida, que de cierta manera tenía que llegar, tenía que suceder, que de alguna manera estaban unidos en algún punto. Aunque sus almas, sus energías. Y aún así igual es relevante realizar el ritual. El ritual de... Por supuesto que sí, siempre es importante. De los lazos. Así es. Bien, quisimos abordar este tema para poder hablar, como siempre nosotros decimos acá, que la intención de nosotros es hablar de cosas que no se hablan con frecuencia, o si se hablan, poder poner un poquito más de altura de mira y aportar en algo a la gente que nos está escuchando, a quienes nos ven después por YouTube también. Bueno, como conclusión entonces es relevante que la persona trasplantada y el receptor tengan un importante apoyo terapéutico. Absolutamente. Integral. Y las familias. Y las familias, obviamente. Sí, absolutamente. Porque, como tú decías, hay que romper esos lazos que de alguna otra forma, por mucho amor que haya, nos pueden tener atados a otras vidas o a otros momentos que nos puedan perjudicar y que de alguna manera no le van a permitir al donante descansar tranquilo también y de cierta manera seguir elevándose para poder cumplir con su plan de vida. Así es. Entonces, sí, yo creo que un poco como para cerrar el tema, es importante mencionar que todos estos temas que de pronto pueden ser comunes para algunas personas y para otras no tanto, para nosotros es importante ponerlo en el tapete. Si de pronto están pasando por una situación así, si han tenido algún trasplante o alguna transfusión de sangre y que de pronto se sienten extraños, que sienten que hay cosas que no les coinciden, creo que también es importante realizar ciertas evaluaciones emocionales frente a este tipo de cosas. A veces nosotros estamos tan inmersos en lo físico, en la necesidad física que el cuerpo nos está pidiendo,
que se nos olvida que somos más holísticos, que tenemos de todo. Tenemos el plano físico, el plano mental, el plano psicológico, pero también está el plano energético, que es importante no abandonarlo. Y en este punto de vista, nosotros en Alma Terapias de Sanación siempre hemos querido tratar de abordar los planos de manera general, de manera sistémica, en donde entendemos que nos desenvolvemos y nos desarrollamos en distintos ambientes y con distintos roles también, sin dejar de lado nuestro plano energético. Así que eso, esperamos que la conversación de hoy día les haya hecho sentido, que les haya podido resonar, que les haya podido dejar ahí una semilla plantada para que puedan conversarlo a nivel familiar. Así es. Y los dejamos invitados para el próximo sábado 18 de diciembre, también a las 21 horas, porque va a ser nuestro último en vivo del año. Así es. Así que los dejamos invitados. Vamos a estar con un tema que se llama cierre de ciclos. Vamos a estar nuevamente los dos como última sesión del año para luego retomar en enero con invitados de categoría. De lujo, vamos. Así que los dejamos invitados para el próximo 18 y para seguir viéndonos, si así lo quieren, en la continuidad del año. Así y el es. próximo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Así es. Y les dejamos abierta la invitación si nos quieren hacer alguna pregunta por adelantado respecto a los cierres de ciclos, a los objetivos y las metas. Estamos ahí en nuestras redes sociales para que nos busquen y nos pregunten y ahí vamos a estar dispuestos a responderlas. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.